En nuestro afán de presentar la mayor cantidad de candidatos que piden el voto popular para llegar a la Asamblea Nacional, en la edición de hoy hemos invitado al abogado Rafael Vázquez, quien es candidato por la Alianza Honestidad, conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista. Y tenemos también a Johnny Tapia, quien es candidato alterno de Bruno Segovia, quien a su vez preside la lista de candidatos a la Asamblea por el movimiento Pachacuti, que está también trabajando para llevar a la presidencia de la República a Yacu Pérez. Temas circunstanciales han hecho que Bruno Segovia no puede estar presente. Johnny Tapia, quien de ganar a Bruno Segovia eventualmente lo reemplazaría también en la Asamblea, nos acompaña en esta edición informativa. Y vamos a comenzar guardando el orden alfabético de los candidatos con Johnny Tapia para preguntarle qué es lo que le ha llevado a la política, cómo sucedió este enrolamiento con el movimiento Pachacuti para convertirse hoy en candidato suplente asambleísta por la provincia de La Suay. Gracias, mi estimado amigo, por la oportunidad. Un poquito aclarando el primer tema bueno, yo soy candidato alterno segundo de Sofía Sánchez. Le decía que Bruno Segovia me había delegado el día de hoy porque justamente algunas descoordinaciones que había usted decía al inicio. Pero bueno, hemos venido trabajando en la parte social, en el servicio a la comunidad como dirigentes, como líderes comunitarios y como secretario general del Sistema de Aguas del Cantón Girón en el proceso de la consulta popular en el que se dio a cabo dentro de la jurisdicción Girón, conjuntamente con nuestro compañero el doctor Yacu Pérez. Desde ahí hemos surgido en la lucha, en la resistencia, frente a defender el agüita, nuestros territorios, los derechos de la naturaleza, los derechos humanos. Y es cuando nos enlazamos con el movimiento Pachacuti, con la intención de servir, porque este es el único objetivo que tiene el movimiento, servir a la ciudadanía, y es lo que lo hemos venido haciendo dentro de la parte social y también dentro de la parte pública. ¿A qué se ha dedicado en el pasado reciente usted, señor Tapia? Bueno, recientemente estuve laborando en la prefectura de La Suay como director de talleres del parque automotor. Bueno, anteriormente estuve como docente en educación bilingüe, después como docente en la educación hispana, en lo que es bachillerato. Ese es un poco Usted es de el profesión currículo. ingeniero industrial. Sí, mi título es ingeniero industrial y bueno, con capacitaciones en algunas ramas dentro de la Perfecto. educación también Vayamos para con el poder abogado ejercer. Rafael Vázquez. ¿Cómo se dio este acercamiento suyo hasta el punto de llegar a ser candidato asambleísta por la provincia de La Suay con la Alianza Honestidad, que está conformada, como habíamos señalado, por el Movimiento Concertación de César Montúfar y el Partido Socialista Ecuatoriano? Qué gusto, Gustavo, qué gusto, Johnny. Un saludo para Un todos los gusto. que nos ven y nos escuchan. En el ASUAI no estamos en alianza, salimos solo como lista 51. La alianza honestidad es solamente para algunas provincias y en este caso para el binomio presidencial. Quiero ser enfático en que tenemos un presidente como César Montúfar, quien luchó y ha sido producto de la ciudadanía cansada de los mismos políticos. Igual Fernando Villavicencio, quien es nuestra cabeza para la Asamblea Nacional por la lista 51. Y su servidor Rafael Vázquez, quien ha venido militando para Concertación desde hace más de 8 años. Esta es la primera vez que me lanzo a la política. He sido dirigente estudiantil en la Universidad de La Suay y lo que me llama a formar parte de los candidatos, que ya es una responsabilidad desde el principio, hacer una campaña electoral ecológica y tecnológica. Justo ahora me encuentro en el Parque Central de Cuenca, en el Parque Calderón, haciendo un perifoneo con bicicletas. Soy abogado y simplemente estoy cansado de que vayan gente a la Asamblea Nacional, a la función legislativa, sin tener un ápice de conocimiento legal y peor aún ciudadano, que es lo que necesitan, es lo que nosotros recogeremos y canalizaremos en la Asamblea Nacional. Ahora, abogado Vázquez, a pesar de que no son parte usted de esta Alianza Honestidad, es lo que ha aclarado en la primera parte, en la Alianza Nacional sí lo son y van con el Partido Socialista, y le haré más adelante alguna pregunta con respecto al Partido Socialista. Pero hablando de su movimiento
cómo se dio su relación con César Montúfar, que también de alguna manera se ha presentado como uno de los luchadores contra la corrupción. Él fue, si no me equivoco, acusador particular en el caso Sobornos 2012-2016 y ha tenido un papel relevante en varios casos combatiendo la corrupción en Ecuador. Sí, y vamos un poco más atrás, Gustavo. Él fue el primer opositor de Lucio Gutiérrez cuando implantó la Pichicoste en su momento. Creo que él es un ciudadano ejemplo para el Ecuador y por eso estoy con él. Él también con el correísmo nunca aceptó un solo ministerio, no aceptó una sola cuota de poder con Rafael Correa, tampoco con Lenín Moreno, y ha tenido obviamente todas estas iniciativas y estas sugerencias por parte de los gobiernos. Él ha sido el único como presidente en su momento del movimiento Concertación que no ha aceptado. Todos han cogobernado, todas las tiendas políticas, nosotros no. Me da orgullo decir que en este periodo legislativo, en el actual, en el que se va a acabar este 14 de mayo, no tenemos un solo representante de la lista 51. Y eso me llena de orgullo, porque esta Asamblea Nacional tiene el 3% de credibilidad y el 97% de desconfianza de todos los ecuatorianos. Y a simple vista no han hecho absolutamente nada. A lo que requiere la provincia de la Suay. Sabemos que el papel de los asambleístas ha cambiado. Esencialmente son legisladores. Hace muchos años eran una especie de representantes ejecutivos de la provincia, papel que ya se ha diluido, se ha perdido. La misión del asambleísta es otra. ¿Cuáles considera usted, ingeniero Tapia, son los principales objetivos que tiene que cumplir su equipo de asambleístas y usted particularmente en caso de llegar a la asamblea con respecto a la provincia que aspira a representar? Inicio con esta frase, somos pueblo, y al ser pueblo sabemos las necesidades de cada uno de los sectores, tanto de la parte agrícola, ganadera, artesanal, pesquera, a nivel de la industria, pequeña industria. Se conoce absolutamente todas las necesidades que se tienen y quizá todas estas leyes mal argumentadas que han venido nada más siendo un impedimento para surgir, habría que revisar y cambiar todas estas leyes, estos reglamentos, habría que revisar y acomodarle a nuestros pequeños productores, a los que siempre han sido vulnerados. Eso es lo que primerito vamos a revisar en el caso de que nos confíen en la Asamblea Nacional, que estamos convencidos de que vamos a llegar, y luego ya ir trabajando por el tema educativo, que es una de las falencias también que se va teniendo a nivel nacional. Compañeros de aquí de la zona, yo soy de Girón, no tienen internet, no tienen acceso a las redes sociales. Es difícil conectarse ahora a las clases virtuales. Entonces, el proyecto, primero, conjuntamente con el doctor Jaco Pérez, es darles internet gratuito a todos estos sectores con la intención de que puedan prepararse y ser emprendedores y muy valiosos para la sociedad, quizá al futuro nuestros dirigentes, nuestros líderes, que eso es lo que anhelamos, surgir en el tema turístico, surgir en el tema agroecológico, que es lo más importante. Usted ha venido acompañándole a Jaco Pérez desde hace algún tiempo, así nos había comentado en forma previa a la entrevista. Estuvo colaborando con él en la prefectura y entendemos que en buena medida lo que usted nos diga representa también el pensamiento del candidato a la presidencia de la República. Quisiéramos pedirle una definición. ¿Qué es pueblo? Usted dice ser pueblo, representar al pueblo y querer servir al pueblo. Hablando un poco pragmáticamente, se estila desde un punto de vista social y económico hablar de quintiles de la población. ¿A qué quintiles se siente usted que representa? Al decir somos pueblo, nos referimos a que dentro de las bases, dentro de las organizaciones, dentro de los colectivos, dentro de las asociaciones, se va viendo cada una de las necesidades que se tiene
Y al decir somos pueblo, tenemos muy claro el panorama de cuando lleguemos a la Asamblea, gobernar para el pueblo, para este sector, para todos los sectores en los cuales estas leyes sean creadas en beneficio de ellos, con una probabilidad altísima de que no sea retroactiva o no sea quizá un impedimento para surgir en el tema de emprendimientos, en el tema de créditos, en el tema de capacitaciones. Y aquí el problema más grande que se presenta es el dejarse a conocer, el de ayudar a sacar los productos a la venta. Lo que queremos es un círculo, ¿no? Desde la Habla usted, capacitación, la ingeniero Tapia, concientización, de una dígame. posición quizá, como dice esa canción protesta, de doblar la tortilla, de que los pobres, el pueblo, puedan tener mejores oportunidades. Pero le pregunto a usted como futuro legislador, ¿qué concepto tiene y qué quisiera hacer con respecto a los sectores productivos, industria, comercio, a la banca? ¿O considera que son sectores antagonistas? Aquí hay una propuesta clara de nuestro candidato, el doctor Yacu Pérez, de que los banqueros, la banca, analice las tasas de interés y que sea un servicio de igual forma para nuestros productores, nuestros emprendedores, que no sea una camisa de fuerza o una persecución, porque conocemos en los sectores, se hace un crédito y terminan embargando sus terrenos, terminan quitándoles quizá todo esas compras que lo realizaron. Entonces, la idea es hacer un conversatorio, analizar, sentarnos con la banca y decir conjuntamente con el doctor Yacu Pérez y que se bajen las tasas de interés. Bien, Una vez que se bajen le voy las a hacer tasas de otra interés, pregunta un poco más adelante, pero esta es una conversación de tres. Abogado Vázquez, ¿cuáles son sus principales prioridades, aquellas que quisiera llevar adelante como representante en la Asamblea de la SUAY? Estimado Gustavo y todos los que nos escuchan, hay que diferenciar dos cosas. Las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente con el gabinete y sus ministros, y las competencias que nosotros tenemos como legisladores, como asambleístas. Tenemos dos competencias exclusivas, legislar y fiscalizar. Sin embargo, la Carta Magna del Ecuador y todas las constituciones de los países desarrollados, o todos los países demócratas, mejor dicho, tienen siempre a que el asambleísta, el representante legislativo, tienda a garantizar los derechos constitucionales, los derechos ciudadanos de todos. En este caso, del quintil 1 al quintil 5. ¿Qué pasa con el abuso del sector privado y público? Contra eso atacamos. Rafael Vázquez y todos los candidatos de la lista 51 estamos cansados del sector, del abuso por el sector público y el abuso del sector privado. ¿Qué pasa en el sector público, estimado Gustavo? Simplemente las autoridades no han acompañado a los ciudadanos de a pie. Y ciudadanos de a pie también son nuestros alcaldes, los 15 alcaldes de los cantones. A mí con mucho estupor tuve que ver el presidente de AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, peregrinando, haciendo huelga de hambre fuera del Ministerio de Finanzas, donde estuvieron los asambleístas por el Azuay para acompañar al compañero alcalde. Sea de la tienda que sea del número que sea, es un representante del cantón Paute y representante también de las asociaciones de municipios del Ecuador, que está solicitando lo propio, los recursos, el IVA, ese IVA que se va a una sola cuenta única del país del Ecuador, donde tienen que devolverle lo que es suyo para que pueda hacer obra o podamos hacer obra. ¿Dónde estuvieron los asambleístas? No garantizaron para nada esos derechos que tenemos como ciudadanos. ¿Dónde estuvieron los asambleístas actuales cuando se nos refinanció o se nos reestructuró una deuda morosa, una deuda con los bancos, con las cooperativas, en donde siempre tenemos que pagar los ciudadanos con una tasa de interés altísima? Podemos dimensionar que es el 25%. Podemos dimensionar también que la superintendencia de bancos, que la superintendencia de la economía popular y solidaria no haga nada. Y peor aún, volvemos a los asambleístas. ¿Dónde están ellos para presionar que esas superintendencias que son controladoras y reguladoras para beneficio del consumidor, del ciudadano, dónde estuvieron ellos para reclamar por nosotros? Yeah. El abuso de parte del público y el privado es nuestra bandera, con la que nosotros llegaremos a la Asamblea Nacional por Azuay.
Le decía, ingeniero Tapia, que iba a volver con usted sobre estos temas ideológicos que son muy importantes, pues son los que van a guiar su accionar en la Asamblea. Escuchándole en la primera parte de su discurso, nos ha hecho pensar en aquel discurso del socialismo del siglo XXI, aquel que estiló Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, y que poco llegaron a cumplirlo, más allá de la destrucción que se ha hecho particularmente en Venezuela y gravísimos problemas económicos, sociales también en Ecuador. Le pido diferencie en qué se estriba la diferencia con respecto al socialismo del siglo XXI, a este socialismo que usted predica, en el cual entendemos no persigue la destrucción del país, sino construir un país con mayor equidad, sin revanchismo, con un desarrollo más armónico. Pero por favor le pido a usted, establezca las diferencias entre este otro estilo de gobiernos que acabamos de superar en algunos países de Latinoamérica y que siguen otros. Sí, mi estimado periodista, lo que nos referimos quizá ahí, no sé si usted lo entendió mal del siglo XXI, pero a lo que hablamos y siempre predicamos es con el ejemplo y con la práctica. El objetivo es gobernar para los 18 millones de ecuatorianos, crear leyes para que beneficien a los 18 millones de ecuatorianos. Eso es nuestro principal objetivo dentro de las propuestas que tenemos. Y bueno, la práctica como tal, como iniciaba, el discurso es sirviendo a la ciudadanía, ya quitar todas estas trabas dentro de la parte burocrática, dentro de la parte pública, y hacer que todas las instituciones y entidades conjuntamente se concienticen y estén en servicio de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra ciudadanía. A eso es lo que hacía referencia. Háblenos un poquito, abogado Vázquez, sobre esas intenciones de combatir a la corrupción en Ecuador que tiene su movimiento y qué es lo que personalmente quisiera o piensa usted se tiene que hacer en este tema. Gracias, Gustavo. Me gustaría que me trate de Rafael. Me siento Bueno, más cómodo si en las si me dice entrevistas Rafael. formales preferimos tratar formalmente a las personas por respeto al público fundamentalmente, pero le agradezco, Rafael. Gracias, Gustavo. A ver, voy a citar un aforismo en latín. Plurimagi leyes, república corruptísima. Entre más leyes que tenga la república, más corrupta va a ser la república. No necesitamos más leyes, necesitamos reformar aquellas leyes, como por ejemplo la ley de extinción de dominio, que se ha dicho de paso, no se va a aprobar en este periodo legislativo, porque tienen miedo a la retroactividad que tiene esa ley. Pero también nosotros la vamos a reformar, obviamente dentro de las comisiones para el caso, porque es importante que la sincronía que se dé de esta ley de extinción de dominio con los diferentes países donde está la plata corrupta es lo necesario. Me explico de mejor manera. Los corruptos no tienen la plata solamente en Ecuador, tienen la plata fuera del país. Y necesitamos convenios internacionales para poder embargar esos bienes inmuebles o bienes muebles que puedan tener fuera del territorio ecuatoriano. Y también monetizar, es decir, el momento en que nosotros embargamos, monetizamos esos bienes y traemos de vuelta al Ecuador. Y esto no es un tema de derecho de Rafael Vázquez o a lo mejor de la lista 51. La ley de extinción de dominio de Colombia, de Chile, de España y de Estados Unidos ya lo tienen y están en sincronía todas. Nosotros debemos hacer lo mismo con todos los países, porque justamente de eso se trata, darles donde más les duele a los corruptos y es en la plata. Esa plata que a lo mejor dicen, no, aquí solo tengo una casita y nada más, no, pues tienen afuera. Y justamente esos convenios internacionales, esa cooperación internacional nos va a servir para que recuperen lo robado. El segundo punto dentro de este tema de corrupción es subir esas irrisorias penas de 3, de 5 años a 20 años para delitos contra la administración pública y muerte civil y política, porque no puede ser posible que un político, una autoridad que haya estado inmiscuida en delitos o en actos de corrupción,
siga manejando fondos públicos. Hoy me da estupor. La lista 51 ha renunciado a los fondos electorales y no puede ser posible que esos fondos electorales sirvan para que Abdalá Bucaram esté haciendo campaña. Lo digo con pelos y señales y no me amilana esos señores, pero desde niño yo he visto que la corrupción está ahí y está haciendo hoy en día campaña con esos recursos. No puede ser posible eso. Ingeniero Tapia, sin perjuicio de que usted también pueda referirse al mismo tema, el de la corrupción, quisiera que también toque lo que parece ser la fortaleza más grande de este proyecto de Yacu Pérez, del cual usted es parte, el trabajo que quieren hacer por el agua, por el agro, y también allí lo que pueden ser sectores a los cuales combaten, como el extractivismo, la minería. Coméntenos sobre cómo llevarían adelante ustedes los proyectos relacionados con lo que es esta gran cruzada de Yacu Pérez. Bueno, ya tenemos un primer ejemplo en el Cantón Girón, al ser parte de toda esta lucha en defensa de los territorios y de la agüita de Quimsacocha, en el cual el 87% de los gironenses en las urnas decidió no a la minería metálica en nuestros páramos y fuentes de agua. De igual manera, ahora se está manejando aquí en la ciudad de Cuenca la consulta, en las cuales también estamos involucrados, para que este 7 de febrero todos digamos en las urnas que sí queremos defender el agüita, sí queremos defender la vida. Y asimismo se va a ir arrastrando o llevando esta conciencia a tomar conciencia en las diferentes provincias, para que a nivel del Ecuador, conjuntamente con el doctor Yacu, y tiene todo el respaldo y el apoyo para que se haga una consulta popular en las cuales los ecuatorianos seamos los que decidamos el futuro de nuestro país. En lo que respecta a las áreas en las cuales usted ha venido colaborando, abogado Vázquez, coméntenos qué es lo que requieren los sectores productivos del país, el empresariado, los seguros, la banca, para salir adelante, para convertirse en instrumento para el progreso de los ecuatorianos. Necesitamos una ley de reactivación económica que brinde préstamos baratos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O de dónde viene la plata? Obviamente hay los multilaterales que todavía están por entregar dinero al Ecuador y ese dinero no tiene que irse a gasto corriente, tiene que destinarse y canalizarse por medio de los bancos públicos y privados con una tasa de interés barata, baja, porque así podemos, solo así podemos reactivar la economía en el país. Y si hay reactivación económica, hay generación de empleo. Pero la tasa de interés, la tasa de interés considera que es un asunto que se lo puede reformar a través de la legislatura, o es un tema financiero que tiene que ver con las condiciones económicas del país. No, tiene que ser obviamente por una ley y obviamente esto canalizado por un fideicomiso, tal como se le hizo, como se hace en todos los países. Aquí en Ecuador ya tuvimos, por ejemplo, el préstamo VIP, que es de vivienda de interés público, que está regulado por parte del gobierno y obviamente por parte de la Asamblea. Ese es nuestro componente para dar esos préstamos baratos o para canalizar por medio de una ley de reactivación económica. Pero no solo lo dice Rafael Vázquez o la lista 51, lo dicen todos los economistas alrededor del mundo, porque la reactivación económica no solo es del Ecuador, sino alrededor del mundo. Y tenemos que reactivar de esa manera. Con eso generamos empleo desde el sector privado. No le tengamos miedo al sector privado, porque el sector privado no son solo esas grandes empresas. Soy yo como abogado en libre ejercicio, es la señora de la tienda, es el señor que se pone su cafetería o el sastre. Ellos son los que hacen de verdad o son el alma misma de la economía ecuatoriana. Y hablo de economía ecuatoriana, la economía popular y solidaria. ¿Y qué piensa usted, abogado Vázquez, sobre el agua y la minería y la consulta que se realizará en Cuenca? Estamos totalmente en contra de la minería en el macizo del Cajas, de la minería metálica. Nos va a hacer daño. Es más, debemos pasar de un estado extractivista a un estado que piense en el sector del turismo. Eso genera muchísimo más dinero. ¿Cuánto dinero también nos puede costar el recuperar esos territorios que fueron explotados alguna vez? Ya tenemos muchos ejemplos en la región y ha costado más la vaina que el machete, como comúnmente se puede decir. Estamos en contra de la minería metálica. Representa el 4% del PIB. No es nada. No tenemos que rogar a nadie.
Y me llama la atención algo, estimado Gustavo. ¿Quiénes fueron los que propusieron la minería metálica en Quinzacocha y Río Blanco? Justamente el señor Lloret, el señor Glass, y ahora dicen que van a hacer la minería inversa. Algo tan irrisorio, algo tan ilógico que se puede pensar. Eso no puede pasar. Ahí hubo mucha corrupción por detrás y eso no lo vamos a permitir. Ya hemos hecho investigaciones con Fernando Villavicencio y lo vamos a seguir haciendo, porque no es posible que nos sigan viendo la cara a los azuayos y a los ecuatorianos. Si no me equivoco, Fernando Villavicencio, entre sus propuestas, adicionalmente cabe señalar que él aspira no solamente a presidir la Comisión de Fiscalización, nos dijo que él aspira a ser presidente de la Asamblea. Él hablaba de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es esta una tesis del movimiento? A ver, nosotros tenemos que realizar nuestras reformas constitucionales, podemos realizar de dos maneras. Uno, como iniciativa de los asambleístas, cuando tengamos el número necesario. Vamos a tener una bancada bastante fuerte de la lista 51 a la cabeza con Fernando Villavicencio, pero ¿qué pasa si es que no la tendremos? En 2 años tendremos las seccionales y para no hacerle gastar al país en una consulta popular aislada, vamos a incrementar en una papeleta más en 2 años. Es decir, tenemos 2 años para convencer a todos los asambleístas a tomar este paso. Si es que no se les convence y no tenemos los votos necesarios, preguntaremos al pueblo. Y obviamente en esta consulta popular se reformará algunas cosas. Pasar de una asamblea nacional podrida de 187 asambleístas a una asamblea de 70 asambleístas, que no sean remunerados mensualmente, sino que tengan dietas. Las dietas corresponden a un pago por trabajo efectivo y por asistencia efectiva. No más asesores. Creo que los que estamos capacitados para llegar a la asamblea necesitamos 2 personas, un asistente y tal vez un asesor más, no 4. $16,000 o más le cuesta por mes al Estado ecuatoriano mantener a tanto vago, los vagos que están actualmente. Pasamos de una asamblea nacional a un parlamento ciudadano, donde los asambleístas nacionales, los que sean electos asambleístas nacionales, tengan competencias directas, no solamente para que sean presidentes de la asamblea, sino también absorban esas competencias que tiene la función el Consejo de Participación Ciudadana, y no para poner a los entes, no para poner a los personeros de control y regulación, sino para que realicen los verdaderos concursos de oposición y méritos con la ciudadanía, pero no esta ciudadanía que supuestamente son los consejeros, sino los representantes de colegios profesionales, los representantes de la academia, los representantes de colectivos. Esos sí son los verdaderos ciudadanos de a pie y que entienden cómo funciona. Así podemos tener los mejores ecuatorianos y ecuatorianas para que regulen y controlen los demás estamentos del Quisiera Estado. poner una pregunta para los dos. ¿Qué harían ustedes como legisladores con respecto al centralismo? Este sistema que ha intentado muchas veces ser cambiado en el país. Sin embargo, sigue siendo un sistema perverso para la provincia de La Suay. Sabemos todos los males que adolecemos, empezando quizá por el más visible, que es el de la vialidad. ¿Cómo cambiar esta asimetría en el desarrollo del país, ingeniero Tapia? Actualmente los gobiernos son autónomos, descentralizados, es lo que se maneja, pero no tiene descentralizado nada porque todos dependemos de Quito. Aquí lo que primerito deberíamos trabajar, y ese está dentro de nuestra propuesta, la descentralización. Mire, le pongo el claro ejemplo. Ahora queremos formar cooperativas, queremos formar asociaciones a nivel ganadero. Tenemos una serie de falencias, dificultades, porque todo tiene que aprobar en Quito. De igual forma, dentro del tema educativo, no pueden hacer ningún tipo de cambios porque tienen que esperar desde la central. En el tema de los recursos, actualmente la prefectura de La Suay no les desembolsan los recursos porque tienen que esperar desde la voluntad del Estado. Esto es un reto para todos los legisladores y para el gobierno de descentralizar, y quizá eso sea una ventaja, y lo estamos seguros para todos los sectores, ya que no dependerán tanto y las gestiones serán más oportunas. Pero ¿cómo propondría usted esa descentralización? Desde creando leyes, proyectos de leyes en las que se sometan a la Asamblea Nacional y en conjunto con todos los asambleístas y el pueblo como tal,
se le pueda ir reformando y aprobando para que esta descentralización sea a corto plazo, porque es lo que anhelamos la mayoría de los sectores dentro de parroquias, cantones Leyes que y San. tendrían que ir en qué sentido, de qué manera se pretendería cambiar esa estructura orgánico-funcional del país. Una de las formas a nivel de mayoría de asamblea, conjuntamente con el presidente, o podríamos también buscar algunas alternativas porque es el pedido de los ciudadanos, es el pedido de los ciudadanos y habría que trabajar en proyectos en los que podamos cumplir todas estas solicitudes. Abogado Rafael Vázquez, sobre el mismo tema, su punto de vista. A ver, hay que diferenciar una cosa. Tema urgente, acabar con esa cuenta única del Estado, en este caso del gobierno, del centralismo. El IVA que le pertenecen a todos las alcaldías, los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, no tiene que ir a dar una vuelta en Quito. Tiene que pasar directamente a las cuentas de cada GAT. Eso en primera línea. En segunda línea, la estructura administrativa política no corresponde a las leyes, corresponde a la Constitución. En este caso, la descentralización tiene que regirse por una reforma constitucional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante autonomías. Las autonomías, como más o menos se les conoce en España. Entonces, con este modelo de autonomías, la descentralización mediante autonomías, podemos realizar que regiones que estén preparadas para tener la autonomía de los recursos y de las decisiones en territorio puedan más y tengan estas nuevas competencias. Azuay ha sido una de las provincias más paliadas por este tema, no solamente en los últimos 4 años, sino desde siempre. Se ha sentado más aún en estos 20 últimos años. ¿Y por qué? Las promesas presidenciales llegan a ser simplemente promesas y no realidades territoriales que nosotros necesitamos. Tenemos un tranvía carísimo de $300 millones y que nos va a seguir costando porque no es viable, tal como está el tranvía, no es viable. Tiene que tener su segunda construcción o su segundo plan para que sea viable. Hoy en día no es viable. $300 millones que tranquilamente se podían invertir en un aeropuerto internacional que tanta falta le hace a la ciudad, a la capital de la Azuay, a Cuenca, que es la primera ciudad per cápita industrialmente hablando. Empresas, los más grandes grupos económicos o los grupos económicos fuertes están en el Azuay, están en Cuenca. Y no tenemos un aeropuerto internacional, no solamente para nuestros migrantes, sino también para poder conectarnos con la región. Podemos ser una ciudad enorme en temas de turismo académico. Por ejemplo, con las universidades de Colombia, de Perú. Podemos tener turismo también de negocios, como es, por ejemplo, la Feria de Medellín. Aquí también puede haber una feria que tenemos los parques industriales y las empresas necesarias para hacer ese tipo de convenios. Pero el centralismo lo que nos ha quitado también es la decisión territorial. Un viejito, un adulto mayor, que vaya a peregrinar en el IES de aquí de la Gran Colombia y que les respondan desde Quito, le van a responder en 6, 7 meses o inclusive años por su pensión jubilar, no es posible. Ese modo de descentralizar es el que nosotros proponemos como lista 51. Bien. El tiempo desgraciadamente se nos agota, ingeniero Tapia, en 30 segundos y luego vendrá la oportunidad para el abogado Rafael Vázquez. ¿Por qué los cuencanos? ¿Por qué los azuayos cree usted que deberíamos votar por su candidatura? Porque ha demostrado trabajo, está aprobado, ha estado trabajando en la prefectura de la Azuay en poco tiempo, ha hecho obras, ha trabajado en la pandemia, ha estado todos los días 24/7 entregando insumos médicos a hospitales, a sus centros. No le pregunté por qué votar por Yacu Pérez, entiendo que se refiere a él. Le había preguntado por qué votar por su candidatura. Porque ha demostrado honestidad, porque va a inaugurar la honestidad, ha estado defendiendo los territorios durante mucho tiempo, el agüita, nuestros páramos, nuestros humedales, los derechos de la naturaleza. Es por eso. Y es una persona preparada, ha escrito libros, es académico, tiene todo el conocimiento y está listo para ser candidato y sabemos de que va a gobernar para los 18 millones de ecuatorianos. Por eso es que pedimos
el gran apoyo y se lo ve el apoyo y este 7 de febrero vamos a tener un cambio en nuestro Ya, a pesar país. que le he insistido, usted siguió hablando de Yacu Pérez, pero en todo caso lo respetamos si quiere hacerlo. Abogado Vázquez, ¿por qué usted pide el voto de los cuencanos y los azuayos? Somos ciudadanos honestos y no solo lo decimos de boca para afuera, lo hemos demostrado renunciando a los fondos electorales. Yo hago mi campaña en mi bicicleta, hago mi campaña en hojas recicladas, dando a conocer mis propuestas, llevándoles con un código QR a nuestra página web, lista51azuay.com. No somos los mismos de siempre. Todos los asambleístas que están pidiendo el voto ya han pasado por bancadas grandes. ¿No, y no han dicen ser del considerado cambio. ustedes, abogado Vázquez, de que han cometido, un error estratégico allí al renunciar a los fondos, que nos parece muy bien, ojalá todos lo hicieran, pero se pone una gran desventaja, pues otras candidaturas pueden estar en los medios masivos, en los medios de comunicación, y ustedes no? No porque todos lo hagan o lo dejen de hacer es legítimo. Yo soy coherente y quiero ser coherente desde mi campaña. No es un error para mí, porque usted me ha invitado hoy al programa sin tener una franja publicitaria a favor de su medio de comunicación. Bueno, siempre lo Y así hacemos, lo hemos... no trabajamos en Exacto. función de eso no tenga la menor Exactamente, duda. exactamente. Y las franjas publicitarias para nosotros no es un repudio a los medios de comunicación, no. Esta es una bandera que la llevamos porque nosotros creemos que esos 20 millones de dólares debían y deben ser destinados, esos 20 millones de dólares de la promoción electoral deben y deberían ser destinados al sector de la salud. Con eso nos alcanza para más vacunas, nos alcanza para esos héroes que fueron llamados a marzo, abril y mayo, héroes, los médicos, las enfermeras y los enfermeros que hoy están impagos. Eso es tener coherencia desde el principio. Nosotros no queremos vender un mismo producto, no somos las mismas tiendas electorales que te venden el mismo producto. Creo, Partido Social Cristiano, Pachacuti, todos están en la asamblea, todos han co-gobernado. Yo no quiero venderte el mismo producto. Bien. Nosotros somos ciudadanos que vamos a defender a la SUAY. Queremos agradecer mucho a nuestros dos invitados, el abogado Rafael Vázquez, a quien acaban de escuchar. Él es candidato por la Alianza Honestidad, lista 51, aclarado ya que la alianza es a nivel nacional. Él es candidato por Concertación aquí en la provincia de La Suay y aspira a representarnos en la asamblea. Es abogado especialista en Derecho Empresarial, Seguros, Propiedad Intelectual. Y también al ingeniero Johnny Tapia, ingeniero industrial, graduado en la Politécnica Salesiana, fue colaborador de Yacu Pérez y aspira a llegar a la asamblea como alterno de Sofía Sánchez, que es otra de las personas que conforman la lista de candidatos de Pachacuti en la provincia de La Suay. Nos vamos a una breve pausa.